Y hoy pues vamos a reseñar un libro que tiene cierta controversia. No es de estas cosas que le gustan a todo el mundo, hay gente a la que no le gusta y eso ahora vamos a explicar un poquito el por qué. Es un producto de Edge Studio, eh, también de Fantasy Flight Games, y no es otro que Aventuras en Rokugan. Bueno, para la gente que no sepa lo que es Aventuras en Rokugan o qué es Rokugan, pues básicamente es una ambientación bastante antigua que es básicamente Leyenda de los Cinco Anillos, un juego de rol que nació a partir de un juego de cartas. El original es el juego de cartas. Y bueno, pues ese juego ha tenido bastantes ediciones. Creo que de hecho actualmente va por la quinta y pues van actualizando, van cambiando sus sistemas y todo eso. Ya hace tiempo, de 20, cuando era de 20, cuando era D&D 5.0, o sea, 3.0, si no me equivoco, 3.0, creo que ni siquiera 3.5, bueno, pues también decidieron sacar un Leyenda de los Cinco Anillos con el sistema de 20, ¿no? O sea, el sistema de Dungeons and Dragons con algunas modificaciones y todo eso. Claro, ¿qué ocurre? Que actualmente conviven el manual de quinta edición de Leyenda de los Cinco Anillos con este Aventuras en Rokugan. Entonces, claro, los que son muy defensores de Leyenda de los Cinco Anillos clásico, pues lógicamente lo que te dicen es, pero ¿qué es esto? ¿No? O sea, no, no es algo que guste. ¿Por qué? Pues básicamente porque el espíritu es completamente distinto. Bueno, vamos a empezar por partes. Primero, lo que es el libro. Aquí lo tenemos. El libro, tocho, decente, bastante decente, de... ¿cuántas páginas? De 420 páginas aproximadamente. Ya digo, gordito, muy buena, la encuadernación muy chula, tiene pinta de que va a durar bastante. A nivel de ilustraciones y todo eso ahora lo veremos un poquito, pero está bastante bien, el tipo de papel. eh, a mí particularmente me parece muy bueno. Además tiene dos cosas. Una de las cosas que a mí me gustan mucho es básicamente el tema este de los separadores, ¿no? Lo que son los separadores de tela clásicos que antes nos encontrábamos en las novelas y que ahora pues lo han ido incorporando a otro tipo de libros y ahora nos los encontramos ya más habitualmente en libros de rol, cosa que yo particularmente agradezco porque me encantan. Eh, Edge aquí ha hecho una cosa bien, que todavía hay alguna compañía que no lo hace, hay otras que sí, que básicamente es que nos ofrece su opción digital, ¿no? El PDF del producto que acabamos de comprar. ¿Por qué es esto bueno? Pues bueno, básicamente porque nos va a permitir no tener que estar con el libro en la mano continuamente, vamos a poder utilizarlo para revisar cosas, para hacer copiar, pegar y para, en definitiva, que nos sea más cómodo. A mí me gusta tener el libro físico, no me lo compraría solo en PDF, me gusta tenerlo físicamente, pero sí que agradezco muchísimo, sobre todo cuando hay mapas de por medio y cosas, tener la edición virtual además de la física. Vamos a ir un poquito ya con lo que es el producto en sí. Aventuras en Rokugan. Aparte de los créditos, lo primero que hay que decir es que es quinta edición. Quinta edición de D&D, por así decirlo. O el SRD de quinta edición básico. Cuando digo esto, la verdad es que habrá quien diga, entonces es compatible con Dungeons and Dragons. Bueno, compatible, yo diría que este juego es completamente distinto. Sí que es cierto que las reglas son similares, no es que cambie radicalmente el sistema ni nada de eso, pero sí que nos vamos a encontrar con que tiene tantas cosas únicas que realmente no tiene mucho que ver con lo que sería una ambientación de Dungeons and Dragons. Bueno, aquí tenemos una introducción que incluye este libro, Forja tu propia leyenda, que es lo que hacen los personajes de aventuras en Rokugan, presentación de Rokugan. Bueno, básicamente lo que nos quieren vender, nunca mejor dicho, es, bueno, básicamente que el aventuras en Rokugan no es tanto la leyenda de los cinco anillos pura y dura, o sea, pues los clanes con los cortesanos, la rigidez, mucha historia, digamos, entre clanes.
no es la ambientación pura y dura que nos podemos encontrar en una aventura de Leyenda de los Cinco Anillos, sino que nos va a hablar más de lo que sería la parte aventurera, que para alguien que conozca un poco pues lo que es el Japón bueno, el Rokugan, ¿no? De Leyenda de los Cinco Anillos, no es que no tenga aventura, tiene aventura, pero suelen estar muy relacionados con las propias casas. De hecho, en Leyenda de los Cinco Anillos, hacer grupos de gente de distintas casas, aunque es habitual, pero realmente para la hora de cuadrar las aventuras y las historias, luego es complicado, porque normalmente las casas tienen, o sea, las diferentes familias tienen una importancia, tienen un peso muy importante. Sí que es cierto que dentro de un clan vamos a tener cuatro, cinco casas diferentes, importantes, y ahí sí que podríamos crear, por ejemplo, un duelista Kakita, un Bushi, o sea, un Samurai Doji, podríamos tener luego una especie de Shinobi Daidoji y finalmente pues tener un cortesano Kakita, ¿no? Si fuéramos de la grulla, ¿no? Y todo eso encajaría muy bien y sería muy jugable. ¿Qué ocurre? Que en Aventuras en Rokugan está pensado para salir al mundo y vivir aventuras. ¿Qué es lo más fácil para hacer esto? Bueno, pues los magistrados Esmeralda. Los magistrados Esmeralda son una especie de policía general, ¿no? O investigadores, que ahí sí que hay gente de todos los clanes. De hecho, el campeón Esmeralda, digamos que independientemente del clan, pues sirve directamente al emperador y bueno, unas historias. Y eso es un poquito lo que nos van a vender. Claro, ¿qué ocurre? Que, bueno, el mapa de Rokugan, muy bonito todo. ¿Qué ocurre? Que bueno, que aquí esta gente pues nos va a meter diferentes razas y cosas así, que para cualquiera que haya jugado el Rokugan, aquí entraba un poco el tema del racismo, entre comillas, ¿no? No es racismo, o sea, o sí lo es. El tema está en que Rokugan representa, aunque no es una versión de Japón. Y los Rokuganís, pues son, digamos que no tienen trato con los extranjeros. Los gaijin, ¿no? Los ojos redondos, para ellos son gente de la que desconfían. Solo el clan del unicornio, que sí que es fronterizo y tiene relaciones, o el clan mantis, que son comerciantes, podrían tener realmente una relación más habitual con otro tipo de culturas, podríamos decir, ¿no? Pero el resto realmente no. Y es lógico que los traten, pues, del ese. No llega al nivel de locura de Japón, ¿no? Donde hay división entre personas y no personas dentro de los pues, japoneses, ¿no? De los humanos. Aquí no llega a ese nivel. Rokugan no hace tanto hincapié en eso. Pero sí que es cierto que, bueno, que creo que es el 3%. Nada, y bueno, pues básicamente es eso, ¿no? Que realmente, aunque Rokugan no es Japón, sí que lógicamente ellos son muy intolerantes en general. ¿Qué ocurre? Que aquí no, aquí esto es el Happy Flower. Ahora lo veremos también. Nos cuenta mucho de las deidades y todo eso. La temática de las aventuras en Rokugan, exploración, ambición, creencias erróneas, tal. Bueno, nos va a meter aquí en un montón de historia. Luego sí que nos habla de los ideales y todo eso. El bushido, ¿no? Al final, pues la cortesía, todo eso que está bien. Y luego la senda de los cinco anillos. Bueno, nos habla un poco de lo que es Rokugan. Sin embargo, no hace mucho hincapié en lo que de verdad es la leyenda de los cinco anillos. No hace muy hincapié. Yo creo que no llega a nombrar, de hecho, prácticamente a ninguno de los protagonistas, entre comillas, ¿no? De las clanes, del este. Eso sí que lo hace Leyenda de los Cinco Anillos, esta gente no lo hace. Vale, cosas que importan, cosas donde de verdad, para la gente que es fan de D&D, sobre todo, va a encontrar aquí cositas muy ricas, muy muy ricas y que yo, particularmente como fan de Dungeons and Dragons en general, creo que vamos a encontrar muchas cosas que a la hora de crear nuestros propios mundos o integrarlos en otros nos van a servir, nos va a valer como guía para otro tipo de cosas. Especies de Rokugan. Recordad que aquí hubo un cambio en Dungeons and Dragons de forma general, que ya cambiaron el razas por especies. Bueno, pues me parece una gilipollas, por supuesto. Yo, francamente,
raza, en ocasiones está bien dicho y no tiene el esta. A mí me gusta más culturas, pero bueno, aquí especie, pues vale. No le vamos a dar más historia. Y bueno, pues nos hablan aquí de los espectros humanos, Mazoru. Y aquí pues ya tenemos a los Mazoru estos. Esta gente, ¿qué pinta aquí? No tengo ni idea, la verdad. Pues ahí están. Con auténtica forma demoníaca, tal y cual. Los Naga. Los Naga. ¿Qué mazo de Nagas más bonito tenía yo en Leyenda de los Cinco Anillos de cartas? Francamente, los Naga, pues ahí están. Los Nezumi. Nezumi en el juego de cartas fueron importantes y en Leyenda de los Cinco Anillos tienen una cierta relevancia con Canon Tichek y toda la pesca. Sí tienen relevancia. ¿Por qué? Bueno, pues básicamente porque creo recordar, pero ahora tendría que mirar lo que los Nezumi no se corrompían. Y creo recordar que son aliados de los cangrejos en la muralla. Entonces, bueno, los Nezumi son curiosos. Los Tengu. Bueno, pues los Tengu, pues muy bonitos, la verdad, muy bonitos de ver. Pero bueno, los Yorai. Los Yorai, pues ya me contaréis. En fin. Claro, lo habitual en Leyenda de los Cinco Anillos, por supuesto, es jugar con Rokuganis, con humanos, ¿no? Porque básicamente es lo que es el 90%, 95% de la ambientación. Aquí nos ponen muchas razas. Encontrarte un grupo que tuviese un naga, un no sé qué, un no sé cuánto, sería extremadamente raro. Que pueda haber un grupo... O sea, por supuesto que puede haber aventuras específicamente creadas para eso. Sobre todo lo que tenga que ver con el muro y más allá del muro. Ahí sí que puede haber muchísima... Podría haber mucho de todo. Podría haber en expediciones, podría haber, pero no en la corte un naga. Hostias, es que se me hace eso... Se me hace bastante bola. ¿Que se puede cuadrar? Seguramente sí, pero para los que hayáis jugado Leyenda de los Cinco Anillos o hayáis leído las novelas o conozcáis el este, no tiene mucho sentido, de verdad, el asunto este. Si ya es difícil cuadrar, ya digo, gente de diferentes clanes en una historia, pues imaginaos eso. Ahora vamos con las clases. Directamente las clases de D&D, de quinta edición, las cogen, las hacen así un burruñín y lo tiran a una papelera y hacen que todas las clases sean nuevas. Y esto para mí es de 10. O sea, hace que la ambientación, a nivel mecánico, que la ambientación sea muy chula. ¿Por qué? Pues porque ahora vamos a ver. Y aquí tenemos el Bushi. El Bushi básicamente es el guerrero, lo que sería el equivalente a un combatiente. Y bueno, pues ese Bushi nos va a representar lo que sería el samurái puro y duro digamos, de guerra, ¿no? El samurái puro y duro que te encuentras. Cuando todos pensamos en un samurái, casi siempre estaremos pensando en un Bushi, aunque ahora veremos otra clase que a mí me encanta y que también nos va a ser muy parecida. El Bushi, pues bueno, va a tener técnicas marciales y va a tener posiciones de combate. Y aquí podemos ver la concentración máxima y las técnicas. Esto va a ser el 90% de los combates. O sea, los combates ahora ya no van a ser tanto te ataco simplemente, te hago un ataque, sino que van a tener sus maniobras especiales que se van a poder desencadenar. Vas a manejar la concentración cuando empiece el combate. Dependiendo de tu posición vas a tener unos bonus, unas penalizaciones, y eso va a definir muy bien qué tipo de combatiente eres. Le da 20 millones de vueltas al concepto del guerrero de Dungeons and Dragons. ¿Es más poderoso? Menos. No entro en eso. No se trata de que sea más poderoso. Se trata de que verdaderamente es más versátil. No sé cómo decirlo. Es mucho más interesante y más divertido de jugar. Luego pasaríamos, bueno, arquetipos del Bushi, pues tendría un maestro de armas samurai, el protector, y me estoy dejando por aquí a alguien, posición del matorral, vale, maestro de armas samurai, protector y soldado de vanguardia. Y bueno, pues cada uno tiene sus peculiaridades, pero básicamente lo que tendríamos aquí sería pues los diferentes tipos de Bushi. Luego tendríamos al duelista, y aquí es donde ya directamente pues me quito el sombrero con esta gente,
porque crean un personaje que efectivamente es buenísimo en duelos, pero no es espectacular, o sea, no es un guerrero. No es un guerrero, no el que piense que tiene delante un guerrero, no, es una especie de DPS, podríamos llamar, ¿no? De los juegos de RPG. Y que es muy bueno causando daño, pero no tanto evitándolo, ¿no? Concentración máxima y técnicas marciales, mismas opciones del Bushi. O sea, va a tener también técnicas, va a hacer desenfundados, tal cual. Pero, por ejemplo, va a tener una cosa que es que no va a llevar armadura, no va a tener armadura, de hecho no tiene competencia con ningún tipo de armadura, por lo menos la base del duelista, y bueno, pues va a utilizar, pues eso, normalmente una katana y tal. Y aquí nos dice pues los diferentes clanes, cómo son sus y luego nos describe. Nuevamente vamos a tener posturas defensivas, ofensivas y las acciones. Y vamos a tener arquetipos, que uno es el maestro espadachín, luego el adepto y luego el danzarín mortal. Pues bueno, cada uno con sus cosas. Algunos los vamos a poder cuadrar muy fácilmente en lo que esperamos de lo que les recordamos de Leyenda de los Cinco Anillos, ¿no? Pues yo que sé, un Kakita Toshimoko, ¿no? O un Kakita Toshimoko sobre todo, pues sería un duelista y sería un maestro de espadachín. Eh, Sin embargo, pues yo que sé, algunos de los que están en el frente pues serían más un danzarín mortal. Bueno, realmente los Bushis, por ejemplo, pues Toyoturi y toda esa gente sí que serían más ese palo, ¿no? Serían Bushis más que espadachines, aunque algunos Doji Reyu sí sería un espadachín. Estoy hablando un poco de Leyendas 5 Anillos de los primeros, ¿no? Es verdad que ahora, por ejemplo, Toyoturi ya no existe. Y ahora es una chica, es una tía, porque sí. Lo cual me parece bien, ¿eh? Creo que encaja muy bien en esta y me gusta. Vale, cortesano. El cortesano en un juego de rol. Es que es complicado el asunto. Y aquí lo que vamos a tener van a ser dados de intriga. Y las diatribas. Esto no lo tiene ningún juego, o prácticamente ningún juego. Y de nivel, o sea, de Dungeons and Dragons, no recuerdo si hay alguno que maneje el tema de la corte. Pero desde luego estamos hablando de una cosa completamente única, a mi parecer. Sí que lo tiene Leyenda de los Cinco Anillos. Leyenda de los Cinco Anillos sí tiene este tipo de cosas. Porque de hecho, digamos que es un juego que no está. O sea, Aventuras en Rokugan y sí que tiene ese espíritu de Dungeons and Dragons, de las mecánicas y muy basado en el combate, ¿no? Dándole mucha importancia a cómo se desarrolla un combate. Leyenda de los Cinco Anillos no. Leyenda de los Cinco Anillos tiene mucho más peso las habilidades sociales, el comportamiento y todo eso de los personajes y no tanto las mecánicas. No es que no las tengan, pero son distintas. Entonces, bueno, pues aquí nuestro cortesano pues va a tener sus habilidades, las habilidades estas de intriga y todo eso. Que le van a valer pues para ganar sus combates en la corte, entre comillas. Y los arquetipos, pues tenemos el diplomático, el investigador. Y me estoy dejando por ahí uno. Diplomático. Investigador, solo hay dos. Bueno, no lo sé. El investigador, no sé si están pensando aquí en el Kitsuki como un investigador. Si es así, entiendo que a ese investigador le habrán dado unas competencias en armas o algo. Porque, bueno, pues los Kitsuki sí que son un poquito más eso. Luego tenemos el Shinobi. El Shinobi básicamente es lo que todos vamos a entender por un ninja. Y verdaderamente es muy, muy, muy pepino. Las ilustraciones son crema, eso también hay que decirlo. Aquí todos estamos pensando Clan del Escorpión sería el máximo, pero los Daidoji los Daidoji de la grulla también serían un exponente muy tocho de lo que sería un Shinobi. Lo que pasa es que los Shinobi de Daidoji estarían más pensados como la protección, ¿no? Como los anti-ninjas y también como saboteadores y todo eso, mientras que los escorpiones tendrían el sentido ninja que les conocemos, ¿no? De colarse y de hacer todas las triquiñuelas. Aquí van a tener varias cosas. El golpe despiadado, que viene a ser un poco
como como el ataque que tiene, como el ataque furtivo, ¿no? Que tiene el pícaro. Pero realmente dista, bueno, no es que diste mucho, funciona de forma diferente. Y lo que vamos a hacer es un daño en función de los estados que hayamos colocado a nuestros oponentes. Los estados pues serían pues aturdido, derribado, cualquier estado del este del juego valdría, y si tiene cualquiera de ellos o varios, vamos a hacer daño adicional en función de todo eso. Hay más estados dentro de este juego. Este juego sí que va a tener sangrados y va a tener una serie de cosas que van a ser fruto de esos ataques hechos con las técnicas. Con lo cual, pues bueno, pues va a ser muy interesante. Y aquí sí que vamos a tener pues cosas tipo capista, ágil, arquetipos de... O sea, bueno, los arquetipos lo tienen todos. Y luego las armas ninja. O sea, las herramientas ninja, que luego lo veremos bastante chulas. Bueno, pues nos explica por supuesto cómo van, y los arquetipos del shinobi, pues tendríamos el infiltrador, el saboteador, y ya estaría. Y aquí tenemos las herramientas ninja, que son los abrojos, la pantalla de humo, tormenta kunai, polvo irritante, todo lo que vienen siendo las clásicas. El vial de veneno, todo eso está muy chulo. Luego tendríamos los ritualistas. Nuevamente con los ritualistas, pues bueno, pues aquí no vamos a encontrar. Aquí no vamos a tener la lista de conjuros de Dungeons and Dragons. Vamos a funcionar por una serie de invocaciones y de hechizos completamente distintos. Y aquí vamos a ver los que tenemos de rango 1, 2 y 3, y los iremos adquiriendo con el paso del tiempo. Tenemos la canalización para hacer hechizos, y bueno, pues estos ritualistas, pues vamos a tener el artesano, el elementalista y el medium. Bueno, pues cada uno con sus cosillas. Luego tenemos el peregrino. El peregrino vendría a ser una especie de monje. Y lo digo así con la boca pequeña porque luego vamos a ver otro que también sería un poco el monje. Así que bueno, pero sí va un poco por ese palo, ¿no? Con sus diferentes formas, forma de agua, forma de no sé cuánto. Bueno, son un poco los que buscan la iluminación. Entonces aquí tenemos la senda de la redención como uno de los arquetipos, senda de la armonía y la senda de la justicia. La verdad es que está muy bien, mola bastante, y francamente es bastante mejor de lo que sería el monje, pero no hablo, como ya digo, de un tema de potencia en el juego, sino de, digamos, de versatilidad y del estilo. Aquí tenemos el acólito. El acólito sería el monje con esteroides. Tiene un dado de 10 en el juego, es potente y tiene varios arquetipos. Aquí sí que estamos hablando ya de un monje, pero de un monje bastante loco. Aquí tenemos el acólito de Togashi, que va a tener sus tatuajes, clasicazo, y los acólitos de la sombra, que bueno, que serían pues bastante chungueras. Vale, trasfondos. Pues los trasfondos aquí van a funcionar en función de de los clanes. Cada clan va a tener una serie de trasfondos propios, que van a ir en función sobre todo de la familia. La familia es lo que les va a dar, digamos, el trasfondo singular. Esto es crema. Esto es crema porque realmente es el trasfondo normal. Círculo interior de Togashi. El trasfondo normal del juego es muy simplón, muy simplón. Y aunque nosotros podemos desarrollarlo para que tenga más sentido, para que sea más, no sé, es que eras un marinero, bueno, le podemos montar una historia que te cagas de marinería. Pero luego de efectos de juego es que nos da dos competencias y carril. Aquí no, aquí va a ser mucho más interesante porque nos va a decir quiénes somos, nos va a hacer que elijamos las diferentes competencias, herramientas, todo eso, las competencias con armas también. Y bueno, aunque es similar, digamos, a lo otro, pero está mucho mejor porque, ya digo, va a ser mucho más interesante de lo que pueda ser cualquiera. Cuando hacen de todas las familias, trasfondo grulla, trasfondo dragón, todo eso, y al final pues no se incluye los trasfondos de, digamos, de los random. Trasfondos de la corte imperial, la dinastía Hantei, con la familia Hantei, la Milla y la Otomo.
y la familia Sepun, correcto. Y luego, bueno, pues tiene los trasfondos menores. El Mantis, que aquí se considera menor, durante mucho tiempo llegó a ser mayor. Y luego, pues clanes como la avispa, la libélula, liebre, tortuga, mariposa nocturna, cien pies. Bueno, pues las familias menores del este. ¿Cómo jugar un Ronin? Bueno, trasfondo monacal, por si hemos decidido que somos este. Trasfondo plebeyo. Trasfondo no rokuganes, que aquí es donde entraría pues toda esa gente de fuera del califato y todo eso. Estas ambientaciones son ambientaciones que sí que existen. De hecho había cartas, ¿no?, de la gente con la que comerciaban y todo el rollo. Digamos que son la gente cercana. Y bueno, pues está bien. La verdad es que todo eso mola. Aquí nombres, las islas, todo eso. Trasfondos no humanos, pues para los Naga y todo eso, pues lógicamente que tengan alguna posibilidad. Los Tengu, bien. La parte del equipo. Bueno, la parte del equipo es muy clásica, pero sí que vamos a entrar un poco en... no vamos a entrar en el este, porque si no lo vamos a alargar demasiado para ser una reseña que normalmente pretendo que sean más rápidas, pero creo que en este caso merece la pena dedicarle un poquito más de tiempo. Bueno, armadura de seda, armadura disimulada, armadura segmentada de campaña y escudos. Bueno, pues escudos en realidad en Rokugan, escudos, los kote, que serían un poco los brazales, pero aquí no vienen, creo, representados. Vienen escudos, pero serían más para nagas y gente que utilice otro tipo del S. Aquí nos da la descripción de las armas, abanico de hierro, bastón. Sí que es cierto que, por ejemplo, ellos mantienen el nombre de las armas de forma genérica, pero cuando te explican la hoz, también te dicen que es la hoz, pero también el kama, que digamos que es el arma, en lugar de una hoz, pues en lugar de tener todo este girado, tienen más recto y bueno, son armas de las típicas que se pueden ver en artes marciales. Nos hablan de las armas, nos hablan de algunas propiedades que tendrán luego esas armas, lo que es que eso es muy interesante porque corrigen una serie de cosas que para hacerlo interesante. Y aquí, por ejemplo, nos vamos a encontrar la espada de madera o el boken, está aquí representado y de hecho no hace un mal daño. Para la gente que siga un poco a... ¿Cómo se llama? Que no me acuerdo ahora mismo, el del anime. Pues hay una piba con un boken atizando hostias. Pues bueno, pues aquí veis que hace un dado de 6 que no está nada más. Kenjin. Bueno, pues... O sea, Kenshin, perdón. Bueno, pues eso. La tía de Kenshin pues atiza hostias con un palo, bien. Y aquí, pues bueno, aquí ya sí nos van a dar las estadísticas de la katana. La katana no nos la quisieron dar en el juego original, en D&D. No consideran, lo cual tiene sentido, ¿no? Porque sería una ambientación muy concreta, pero bueno, no nos la dan. Y básicamente lo que nos están diciendo, todos creíamos, de hecho, que era una espada larga, porque a efectos de reglas, porque de hecho se puede utilizar una mano, a dos manos, tal y cual. Bueno, aquí le añaden una cosa muy interesante, que es que le dan el rasgo sutil, que te permite utilizarla utilizando la destreza. Y esto tiene muchísimo sentido porque el duelista se va a manejar muchísimo más con la destreza que con la fuerza. Y tiene todo el sentido del mundo. Realmente los samuráis no son tanto de fuerza, aunque sí que la requiera, pero son más de velocidad y de agilidad. Y es interesante. Es muy interesante también el hecho de que la ambientación, el clan del dragón, también los Matsu, van a utilizar, los Moto Matsu, van a utilizar dos armas. Eh, el Nito, en definitiva, del dragón, o Niten, lo van a utilizar dos armas. ¿Qué ocurre? Que según las reglas del juego, las reglas puras y duras, no se puede llevar, salvo que tengas experto en combate con dos armas, tal y cual, de la dote no puedes llevar dos armas del mismo tamaño. Y no puedes llevar, un arma, o sea, solo puedes llevar dos armas siempre que el arma que tengas en la mano principal, por así decirlo, sea ligera. Y bueno, en realidad que las dos sean ligeras, ¿no? De hecho, da cosas raras, entre comillas, como que no se pueda ir con un estoque y una daga, porque el estoque no permite utilizar un arma secundaria. Bueno, pues aquí en la parte de duelistas de ese tipo de combate
lo solucionan muy bien, que es con estas palabras por aquí, que se llaman parejada, que es que cuando luchas con dos armas, con las que habitualmente suelen luchar juntas, pues ganan unas habilidades que básicamente son las del experto y permiten que se utilice, con lo cual vamos a poder ir con katana y wakizashi en estos tipos de combatiente, ¿no? Y aquí están las propiedades, emparejada, o sea, apresadora, defensiva y emparejada. Bueno, pues aquí están muy bien. Armas especiales donde nos cuentan las historias. Y bueno, pues básicamente esto sería lo que viene siendo. Vienen más herramientas propias también de Rokugan. Y luego pues todo el tema de caballos, tal, lo que es el equipo también parecido al este. Nos va a hablar de los objetos despertados, que son una especie de objetos mágicos, por así decirlo, que también yo creo que son bastante interesantes. Los amuletos. Todo esto, los amuletos, los objetos despertados, bueno, pues le dan un toque más único al hecho de que vayas con una katana más uno. Bueno, pues vale, pues muy bien. Luego tenemos personalización y dotes. Bueno, la multiclase, nos habla aquí cómo funcionaría. Y luego pues, vamos a tener las dotes propias de Rokugan, lo cual francamente pues siempre va a ser bueno en una ambientación. Dotes propias de cada clan. Imperiales, lo de los extranjeros, tal, los naga y demás. Y luego ya entramos en motivaciones, que aquí, bueno, pues ya nos explican un poco el tema de las motivaciones de los personajes. Va a ser un poquito más sofisticado que simplemente las motivaciones de los trasfondos, que son como muy cortas. Aquí sí que vamos a tener un poquito deseos, miedos, ideales. Intentan darle un poquito más de trasfondo. Han montado una ambientación que realmente es bastante D&D, pero sin embargo luego sí que nos dan un poquito de parte de interpretación, por así decirlo. Luego tenemos las técnicas, y esta es otra de las partes muy muy interesantes del libro, porque recordemos que tanto los bushi como los duelistas utilizan técnicas, y creo que los demás también seguramente de alguna forma puedan ganarlas. Si no es con una dote, pues seguramente tengan alguna cosilla. Pues las técnicas básicamente van a ser acciones que van a sustituir a la acción de ataque, por ejemplo, y que van a requerir de que se den una cierta situación. Tiempo de activación, la concentración que vamos a gastar, el alcance que tiene, si hace falta que nos movamos o no para hacerlo, el tipo de arma que puedes utilizarla, el efecto y si tiene un efecto adicional. Entonces, pues, tienen muchísima potencia, me gusta mucho. ¿Por qué? Pues porque, por ejemplo, tenemos el típico desenfundado, ¿no? De Yayutsu, en el que conforme desenfundas, cortas a todo lo que tienes delante tuyo, tal cual. Bueno, pues todo eso lo vamos a tener por aquí reflejado. También nos va a hablar de las invocaciones, que van a ser importantes porque recordemos que tenemos el ritualista, pero no existen los magos puros y duros de D&D. De hecho, como digo, el SRD pues es un poco... Vamos a utilizar el nombre de las características, los puntos de golpe, competencias. O sea, el juego se va a parecer mucho, pero realmente luego cuando hablamos de lo que es el combate o la magia o todo eso, va a ser completamente distinto. Vamos a utilizar esa base, que está bien, de D&D. No es de mis favoritas, pero sí que es verdad que es muy adaptable. Pero vamos a encontrarnos un poco como en Kismuth Providence, menos, o sea, más quizá, en que vamos a intentar utilizar nuestro propio sistema de Rokugan puro y duro. Entonces, pues aquí tenemos un montón del golpe del tsunami, tal cual, un montón de habilidades, de invocaciones, de todo el este. Muy crema. La verdad es que ya digo que el libro en general es que está muy completo. No se puede decir nada malo en lo que tiene que ver con eso. Y luego ya vienen los recursos de ambientación. Lo primero es aventuras en Rokugan. Pues bueno, cómo dirigir aventuras en Rokugan. Amistad y lealtad, idealismo, intriga, tal cual, bueno, redención, tal y cual, los duelos. El tema de los duelos es importante, tiene un duelo de miradas inicial, los dados de peligro, porque se puede acabar el combate en un solo golpe, si tienes suficientes dados de peligro, y entonces ahí eliges si con ese golpe le matas o no, o se lo pones la espada en el cuello para que se rinda, es un poco el concepto. El tema de duelos, es que los duelos en Rogue One van a ser muy importantes. Y esto, desde luego, para mí es crema, verdaderamente es tocho.
Y luego tenemos historia de Rokugan. Bueno, pues nos van a contar aquí las diferentes eras. No he entrado demasiado, la verdad. Sí que es verdad, la guerra contra Fulen, pues bueno, las tierras sombrías. No sé si contarán, mira, el Día del Trueno. El Día del Trueno lo que pasa es que no sé si el Día del Trueno... cuando se juega, tendría que verlo. Parece que... Porque claro, hay unos truenos originales y luego estarían los truenos de, digamos, de cuando empieza el juego. Pero claro, cuando empieza el principio, digamos, de la historia. No sé aquí en qué punto lo han cogido. Porque en Leyenda de los Cinco Anillos, el otro, sí que tiene personajes, digamos, que serían los truenos como tal, ¿no? O Kachiko, o Toturi, o ese tipo de personajes son parte de los truenos. El Atlas de Rokugan, donde nos va a contar un poquito de geografía, para que sepamos dónde está ubicado todo. Aquí la muralla, tal, eso la verdad es que está bastante bien, muy bonito a nivel de ambientación. Tierra del Escorpión, los pueblos, no sé qué, bueno, todo muy bien. Yo creo que este es de esos libros que es una ambientación, Leyenda de los Cinco Anillos, tanto Leyenda de los Cinco Anillos como esta Aventuras en Rokugan, que viene muy bien lo que serían los textos adicionales, ¿no? Los módulos, en definitiva, los otros libros específicos de aventuras en una zona o que te cuenten cómo es una ciudad. Me estoy acordando, por ejemplo, de la caja de Ryoko Wari, por ejemplo. Cosas muy cremas que expandan lo que es la parte. Porque aquí con 4 cosas de geografía, pues nos va a servir para jugar, pero no va a ser muy corto, desde luego. Y después de esto nos va a venir, si no me equivoco, la aventura. Bueno, las estaciones, localizaciones destacadas, todo esto. Bueno, una herencia una sombría herencia. Vale, pues es una adaptación de la máscara del Oni. Y bueno, pues básicamente tenemos una aventurilla inicial que siempre viene bien. ¿Por qué? Pues porque nos permite arrancar la historia y a partir de ahí pues ya generar nuestras propias historias a la espera, claro, de que salga un material oficial que sea jugable. Claro, material antiguo, pues podríamos adaptar, por ejemplo, la tumba de Yuchiban o alguna cosa así, que es crema, que va a estar siempre ahí, que va a ser algo chulo y bueno, y que va a ser curioso. Vale, pues bueno, aquí tenemos la opción, que si tal, que si nos va a dar aquí los rasgos de los personajes tal, y luego ya pues el apéndice de turno, que bueno, nos van a venir en ese apéndice, pues bueno, nos vienen una especie de bestiario en el que nos van a venir pues el señor de no sé cuánto, Gabriel Rufián, jefe criminal, bueno, pues todo lo que viene siendo un pequeño, como digo, bestiario, entre comillas. Incluso aquí nos va a venir criaturas de las tierras sombrías, donde nuevamente esto ya sí que es bestiario puro y duro, porque los otros son gente. Aquí teníamos el campeón perdido, corcel del viento demoníaco, los horrores menores, tenebrosos, señor del terror, bueno, todo lo que viene siendo los Sony. Eh, Criaturas y espectral, que si el troll ancestral, que si el protector del bosque, bueno, las típicas mierdas que te puedes encontrar, el Shikigami, bueno, pues animales. Animales es curioso, ¿no? Porque viene aquí el corcel Utaku, pero claro, aquí sí que es cierto que podríamos cogerlos del manual del Monster Manual, el manual de monstruos y tal. Y aquí, pues bueno, pues nos va a hablar básicamente de novelas que han sacado y que, bueno, pues podrían servir bien como ambientación para luego hacer partidas. Bien, el contenido, ya digo, curioso. Hay gente, como digo, que es muy, muy fan de lo que es Leyenda de los Cinco Anillos y para ellos esto es un apócrifo total, no le dan ningún tipo de crédito y demás. Yo lo que sí que os digo es, si tienes intención de crear tu propio mundo de Dungeons and Dragons o hacer mucho material adaptado, creo que aquí, en esto, la leyenda de los cinco anillos mola bastante, dice Goblin Peque. Pues sí, la verdad es que sí. Sobre todo para mí el juego de cartas en su momento, el original. Pero sí que
sí que, ya digo, si estáis creando vuestros propios juegos y todo eso, pues aquí vais a encontrar cosas interesantes. Yo en el que estoy haciendo de Broken Soul, tengo intención de adaptar al duelista para utilizarlo en las campañas como una clase diferente. Pero no me voy a basar tanto en esto como en lo que serían las clases de duelista, digamos, europeas, del típico espadachín, todo eso, diferente. Pero sí que me da una idea de concepto, de técnicas, de tal, que es adaptable y que creo que hace que el juego sea mejor, ya lo digo tal cual. Creo que al guerrero le falta muchísimo de esto, y bueno, pues lo veremos a ver como si en sexta edición o One D&D o D&D expandido o tal, optan por hacer cosillas o seguiremos encontrándolas en cosas como Kingsmouth Providence, que utiliza algunos sistemas propios, en Reino de Hierro, que utiliza clases propias también con mecánicas y todo eso. Bueno, pues hasta aquí, se ha alargado bastante, 40 minutazos del este, pero creo que era interesante porque, bueno, pues creo que es un libro muy interesante, que a mí particularmente es una ambientación que me flipa y que bueno, que ya veremos a ver si Edge decide darle más cancha y sacar cosas relacionadas, o como siempre pues se quedará en un libro casi en el olvido. Creo que sí que habían sacado algo concreto, pero bueno, ya digo que ya veremos a ver por dónde nos quedamos. Así que nada, si habéis llegado hasta aquí, pues muchísimas gracias. Si estáis viendo esto en YouTube, pues darle like. Si no estáis suscritos, suscribíos y nos vemos en el próximo. Adiós.